Vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase, dentro de la cual, pues, vamos a desarrollar nuestros temas correspondientes a este sábado. Pero no antes indicarles nuevamente las normas que de una u otra manera se, se establecieron, que abran su cámara, por favor. Es muy importante que dentro de la cual sigamos las normas establecidas. Entonces, por favor, vaya. Voy a empezar, antes de empezar a desarrollar lo que es el tema correspondiente al día de hoy, a resolver algunas dudas que me han escrito y que en algún momento pues he contestado, y algunos otros pues por la tardanza, o sea, los vi ya muy de noche, casi como a la medianoche, entonces creí no conveniente contestarles. El parcial sigue siendo un parcial, ya. Entonces, es en base a lo conocimiento que usted ha adquirido, en base al conocimiento que hemos trabajado en L02, pero sustentado en el conocimiento de L01. O sea, la guía, su parcial es una guía. Esta guía no tiene contenidos que no hayan sido vistos en L01 o en parte de L02. Entonces, lo que tiene que hacer es responderla y subirla. Yo la dejé abierto, si no estoy mal, viernes y hoy sábado, si no estoy incorrecta, o creo que dejé domingo, no me acuerdo. Entonces, usted sabrá mucho mejor que yo la fecha que ha estado o que va a estar disponible su guía, que viene siendo su parcial. Entonces, escucho sus dudas y sus preguntas. Solo voy a tomar mi teléfono. Permítame un minutito. Dentro del teléfono, algunos me preguntaban algunas preguntas, valga la redundancia, ¿verdad? Con respecto a lo que es el parcial. Entonces, Miguel tenía algunas dudas con respecto a lo que era el parcial. También Rudy, no, Rudy es de ciencias naturales. Entonces, no sé si tengan dudas sobre su parcial o ya les solucioné algunas preguntas. ¿Escucho? No, con lo del parcial ya está todo claro, licenciada, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si se me escucha bien. ¿Se escucha claro? ¿O les estoy hablando muy quedito o muy fuerte? Porque estoy utilizando un nuevo micrófono, entonces quiero ver si funciona para ustedes. Para mí funciona perfectamente, les escucho clarísimo y fuerte. ¿No? Se escucha claro, licenciada. Bueno, gracias. Ahora, con respecto a lo que es la investigación, ¿qué dudas tienen ustedes actualmente? Pregúntenme, por favor, porque luego están cuestionando muchas situaciones que yo les di oportunidad de preguntar y que no lo hacen.
Entonces yo pregunto, ¿qué dudas tienen, por favor? Licenciada, nosotros tenemos una duda. Solo, solo, ¿quién me está hablando? Sí. ¿Quién me va a hablar? Perdone. Yo no sé si me escucha, licenciada. Gabriela, Ujú. va, dime. Licenciada, para poder hacer la problematización, ¿es necesario solo escoger una carencia o podríamos escoger dos? Solo una, Solo una. porque de esa se deriva lo que es el problema. Ah, Ajá, bueno. Y ya en las carencias sí tenemos que escoger más o menos entre 7 y 8. más, sí, para hacer usted su selección. Yo les indicaba que había varias formas de poder seleccionar por votación, por los pro y los contra, era decisión de grupo, ¿ya? Ah, Entonces, bueno. así es. O por mayoría de puntos en votación, ¿verdad? O por factibilidad o viabilidad, ¿ya? Entonces, a través de eso también se puede hacer. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. Esa era mi única duda. Vaya, ¿alguien más que tenga dudas? ¿Seguros? Va. Entonces, los coordinadores, los 4 coordinadores, pregunto, ¿van a subir hoy la información o les indico a los demás docentes a través de un mensaje que ustedes les den chance de aquí al 22 para poderlo subir? Estoy cuestionando a los coordinadores. Licenciada, en mi opinión, sería mucho mejor para el 22. ¿Está bien? Ajá. Los, Igualmente, licenciada, creo que estaría mejor para el día 28. ok. ¿Alguien más? ¿El otro coordinador o coordinadora? Gracias, licenciada. Yo también opino lo mismo, que nos dé un poquito más de tiempo. Bueno, está bien. ¿Y falta uno? Yo me imagino que es Alexander, ¿o no? No es... No, licenciada. ¿Quién es otro coordinador? Son 4. Son 4 grupos los que hay. Sí, licenciada, estaría bien para el 22 porque hay algunos retrasos. Vale. Pero se recuerdan, por favor, que también tienen el marco teórico, o sea, la Ujú. fundamentación teórica. Yo no quiero una fundamentación teórica demasiado extensa, sino que debe de ser concisa. Por lo cual, en esta semana yo espero que me envíe su esquema. Me lo puede enviar por WhatsApp, no hay ningún problema. Pero voy a estar al tanto del teléfono. Miren que a veces soy una persona que no estoy muy al tanto del teléfono, no me llama la atención el teléfono. Entonces no estoy revisando a cada momento. Pero voy a estar al tanto del teléfono para que usted me envíe su índice o su esquema del marco teórico para que yo pueda aprobárselo. Estamos y así usted lo desarrolle. Fecha de entrega de la fundamentación teórica no se va a cambiar. No se va a cambiar. ¿Estamos? Bueno. Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a empezar con lo que es nuestro contenido. ¿Ven grande la pantalla? Sí. Pregunto, ¿ven grande Sí. la pantalla? Licenciada. Esto yo se los di en L01, si ustedes bien recuerdan. Todo lo que es gramática, porque en este módulo nos corresponde lo que es gramática. Entonces, vamos a hacer un repaso de forma directa, de forma muy rapidito, dentro de lo que es la parte de gramática. Yo les había indicado que la gramática, ¿sí?
es parte de la lingüística que lógicamente estudia todas las estructuras de las palabras y sus accidentes. Vamos a llamar accidentes a todos los cambios que se dan dentro de la misma o las combinaciones que puedan darse dentro de lo que es una expresión literal o la palabra misma. Para ello, pues hacemos uso de la morfología, de la semántica, de la sintaxis, de la fonología y de la fonética. Entonces, lógicamente, vamos a ver que la gramática es un conjunto de normas y reglas que nos sirven para hablar y escribir correctamente un idioma. Dentro de lo que es la gramática, vamos a trabajar en primera instancia con lo que es semántica. Y en semántica, pues dice que es el estudio individual de cada una de las palabras, el significado de acuerdo al lugar que lo presenta en una oración. Recuérdese que la expresión misma se divide en dos formas, una oración bimembre y unimembre. Entonces, lógicamente, en el área de semántica se puede analizar una frase, se puede analizar una oración y se puede analizar una expresión misma. Por lo tanto, los grupos que componen o que conforman lo que es el área de semántica, pues hay 10. Algunos autores quitan lo que son las interjecciones, porque dice que estas son expresiones de estados de ánimo de la persona y que por sí solas dan a demostrar qué significa. No necesitan de ningún otro contenido para tener un significado mismo. Entonces, vamos a ver que los 9 restantes aparece lo que es el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el adverbio, el pronombre, la preposición, la conjunción y la contracción. Entonces, dentro de esto empezamos diciendo que el sustantivo es toda palabra o construcción que puede desempeñar cualquier papel dentro de la oración, pero también puede desempeñar parte del sujeto o del núcleo de complementos. Por ejemplo, puede ser una persona, ¿sí? Puede ser padre, puede ser una cosa, o sea, una linterna, una cabaña. Yo le puse acá, le coloqué algunos ejemplos. Puede ser una cualidad, altura, es caluroso. Puede ser una acción, esta acción puede ser entrega, desempeño, puede ser una entidad imaginaria, por ejemplo, la amistad, el amor, el odio, etcétera. Puede ser una entidad real, el mundo, el aire, el agua. Ahora, desde el punto de vista, si lo vamos a ver desde el punto de vista morfológico, lógicamente, pues vamos a tener algunos cambios y transformaciones que van a sufrir dentro de lo que son las palabras. Ahora bien, recuérdese que un sustantivo es la palabra que nos va a indicar de quién o de qué sujeto, perdón, de qué persona se está hablando en una oración. Que un sustantivo es una palabra que nos indica a qué nos referimos, ya sea de forma general o de forma específica al nombrarlo. Entonces, tenemos una gran variedad de clasificación de los sustantivos. En primera instancia, según su significado, el sustantivo se va a dividir en varios. Por ejemplo, en primera instancia, comunes. Los sustantivos comunes son aquellos que nombran a las personas, animales y objetos de forma general, o sea, que tengan características comunes de su especie y que, pues lógicamente nos indique que son iguales, pues, ¿ya? Que existen iguales. Por ejemplo, los perros roen huesos para limpiar sus dientes. Yo le coloqué acá en negrilla perros porque es el sustantivo común. Un perro roe huesos. Estamos hablando, de una vez le estoy indicando que estamos hablando del plural y del singular. Gatos también es un sustantivo común y un gato pues es un sustantivo común
Aquí hablamos en plural y aquí hablamos en singular. Entonces, también el sustantivo tiene número. Dentro de lo que es el número, recuérdese que el número se divide en singular y se divide en plural. Entonces, también vamos a contar que el sustantivo va a tener singular y va a tener plural. Ahora, el sustantivo común o apelativo, que también se le conoce, lógicamente se aplica a los individuos de una clase participando en relación lexicales, o sea, en un vocabulario, en una expresión misma. Podemos hablar que también los sustantivos pueden ser hipernónimos, que designan la realidad de un término más o menos general. Por ejemplo, el vehículo es el hipernómeno de carro, o sea, si nosotros, yo me refiero a hipernómeno como sinónimo. Vehículo y carro significa lo mismo, ¿ya? Ahora, un hiponónimo designa la realidad por un término más particular. Por ejemplo, ruiseñor es el hipernónimo de ave. ¿Ya? No sé si me doy a entender. Entonces, dentro de esto, lógicamente, también los sustantivos van a tener estos cambios. Además de ello, lógicamente, podemos indicar que el sustantivo pueden ser sinónimos. Entonces, donde tengan similar concepto, ¿ya? Como le mencionaba, auto, vehículo, carro, etcétera, ¿verdad? Y también los antónimos, como por ejemplo, alto o bajo. Entonces, también los sustantivos van a tener cambios. El sustantivo propio son las que nombran a personas, animales y objetos haciendo referencia de rasgos distintivos o rasgos personales. Por ejemplo, los nombres de las personas, los nombres de algunos objetos, los nombres de instituciones, de centros educativos, etcétera, ¿verdad? Los sustantivos concretos son aquellos que podemos percibir, ¿ya? Entonces, son los que podemos ver, los que podemos palpar. Entonces, Carlos se puede ver, los elefantes, las ballenas, los delfines, podemos ver la pata de una silla. O sea, los concretos son los que podemos ver y tocar en nuestro contexto, en nuestro alrededor. Los abstractos son aquellos que no podemos ver, ¿ya? Y que solamente los podemos percibir a través de las acciones de las otras personas. Por ejemplo, caridad, amor, igualdad. Lógicamente, estos son sustantivos abstractos. Ahora bien, los sustantivos abstractos a su vez tienen clasificación por su cualidad, por su fenómeno y por el número que lo representa. Por su cualidad, tienen relación con adjetivos y presentan propiedades o cualidades de seres animados o inanimados. Por ejemplo, un sustantivo abstracto puede ser la fealdad, puede ser la altura, ¿ya? Un abstracto de fenómeno puede ser, por ejemplo, que sirve para designar estados o acciones o consecuencias del sujeto mismo, ejercicio, estudio, ¿ya? Un abstracto de números puede ser un ramo, un grupo, una cantidad. Entonces, ahí está lo que es la división. Ahora, el sustantivo también se divide en individuales y colectivos. Los individuales, recuérdense que se refiere a un solo objeto y los colectivos se refieren a varios objetos o a varias personas, solo que en plural. Pero recuérdense que algunas palabras están escritas en singular, o sea, pero se refieren a un grupo de personas. Por ejemplo, cuando hablamos de individuales, el sustantivo individual en la primera expresión, el caballo saltó muy alto, caballo es el sustantivo individual porque es solo objeto, niño y mesa. Entonces, cuando nos referimos a un solo objeto, persona o animal. Colectivo, por ejemplo, congreso está escrito en singular, pero se refiere a un grupo de personas que conforman
una entidad. Rebaño también está escrito en singular, pero se refiere a un conjunto de vajilla, manada. Estos están escritos en singular, pero se refieren a un conjunto de personas, de animales o de objetos. A partir de su composición, el sustantivo puede ser sustantivo simple y compuesto. Simple cuando está formado por una sola palabra y compuesto cuando está formado por dos palabras. Vaso es una palabra. Parabrisas, para es una palabra. Brisas es otra palabra. Por lo tanto, es un sustantivo compuesto. De acuerdo a su complejidad de su morfología o su origen, el sustantivo puede ser primitivo. Dentro de lo que es el primitivo es el que previene de una palabra, o sea, una palabra principal, que representa su raíz y se forma parte de un lexema, o sea, debe de tener una mínima unidad, sin morfemas gramaticales, o sea, sin otra palabra. Por ejemplo, un sustantivo primitivo puede ser flor y puede ser mar, puede ser pan también. El sustantivo derivado se genera partiendo de los términos primitivos. Por ejemplo, de flor, floristería, ¿ya? De mar, marino, de pan, panadería. Los sustantivos aumentativos se refieren a seres animados e inanimados considerados en dimensiones de gran intensidad. Por ejemplo, notición, golpazo, cochazo, etcétera, ¿verdad? Es grande. Y diminutivo es en pequeño, o sea, lo opuesto de aumentativo. Perrito, perita, casita, paquetín, etcétera. Hablamos de los sustantivos despectivos. Como su nombre lo indica, sirven para mencionar con desprecio a seres o objetos intentando restarles valor o importancia. Por ejemplo, casucha, gentuza, poblacho, cuartucho, etcétera, ¿verdad? Entonces son expresiones de forma despectiva. Los sustantivos gentilicios existen a partir del nombre de un país o una ciudad. Por ejemplo, a nosotros, dentro del mismo nos llaman, a ver cómo nos llaman a nosotros. Nadie. Guatemaltecos. Guatemaltecos, lógicamente. Entonces yo creo que solo Jocelyn creo que está poniendo atención y ya todos están durmiendo. Entonces, dentro del mismo, a esto estamos hablando con sustantivos gentilicios. Ahora, tomando en cuenta su contabilidad, los sustantivos pueden ser contables e incontables. Los contables son los que se pueden contar, por ejemplo, la piedra, la taza, la moneda. Una piedra se puede contar. Si tenemos un grupo de piedras, se pueden contar. Tazas, si tenemos un grupo de tazas, las podemos contar y las monedas también. Ahora, los incontables son los que no se pueden contar, como por ejemplo el agua, el oxígeno, el gas, el aceite, la arena, la felicidad, no se me viene otro, pero son los que no podemos contar. Ahora, los Ríos sustantivos, también, no. ¿perdón? ¿Los ríos? Sí, el agua del río también no se pueden contar. Pero los nombres de los ríos sí se pueden contar. Eso es muy distinto, ¿ya? Ahora, los sustantivos eventivos se pueden caracterizar por lo siguiente, ¿ya? Perdón. Por lo siguiente, por ejemplo, pueden ser sujetos de predicado, tener lugar. La batalla de Normandía tuvo lugar en Francia. O sea, son eventuales nada más. Pueden seguir a la preposición durante la reunión te fuiste. La reunión, o sea, pueden seguir una preposición que dentro de la cual pues nos va a dar lo que es un sustantivo eventivo. Pueden localizarse antes del verbo ser de manera temporal y de manera espacial. El partido es a las 5. Este es el verbo ser o estar.
Esto es y es. Entonces, el partido es en el estadio y es antes de las 5. Temporal y espacial, o sea, de tiempo y de espacio, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es un adjetivo. Un adjetivo dice que es la palabra que califica o determina al sustantivo. El adjetivo tiene dos grandes divisiones, que es determinativos y calificativos. ¿Ya? El adjetivo calificativo son aquellos que otorgan al sustantivo una cualidad o los califica, en otras palabras. Por ejemplo, persona mala, silla alta, mesa sucia, Roberto gordo, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que son los adjetivos calificativos, vamos a dividirlos en explicativos o epítetos. Estos indican una cualidad inherente o natural al hombre y suelen ir antes del mismo. Por ejemplo, fría nieve, verde hierba, colorada rosa, leche blanca, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son adjetivos que por naturaleza ya están escritos su cualidad inherente dentro de la misma. Los especificativos, lógicamente, se tratan de un sustantivo también que otorga al sustantivo un carácter concreto y que lógicamente, por ejemplo, son especificativos en calificar y determinar al sustantivo mismo. Por ejemplo, cuaderno verde. Ya estoy diciendo la cualidad del sustantivo. Ya, este es el sustantivo. Por lo tanto, estoy diciendo que es verde. Entonces, este es un adjetivo especificativo. Persona alta. Alta es un adjetivo especificativo porque estoy indicando una cualidad específica del sujeto. Computadora rápida, etcétera, ¿verdad? Entonces, los adjetivos determinativos, o sea, anteriormente fueron los calificativos, los determinativos son los que no califican al nombre, ya, sino que los determinan nada más de forma vaga, de forma general. Por ejemplo, esta silla, aquella mesa, mi casa, 3 bolígrafos. Entonces, estos adjetivos, ¿sí?, son los que están en negría, son adjetivos determinativos porque no especifican cantidad o cualidad del sustantivo mismo, pero sí lo nombra, o sea, sí lo acompaña y sí requiere de su atención. Ahora, tanto esta, que, mi o tres son adjetivos determinativos que tienen por función indicar la posición, esta, la cantidad de 3 o el orden o el número del sustantivo al cual acompaña. Estos adjetivos determinativos lógicamente se clasifican en adjetivos posesivos. Los posesivos son aquellos que nos indican posición o pertenencia. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, ¿ya? Entonces, su computadora, ¿ya? Este su es un adjetivo posesivo. Mis libros, este es un adjetivo posesivo. Mis es un adjetivo posesivo. Los adjetivos demostrativos, lógicamente, expresan la noción de distancia. Pueden tratarse de una distancia cercana, media o lejana. Por ejemplo, esa es cercana. Ese, eso, esas, lógicamente es lejana. Aquellos es lejana, perdón, y esas son media. Aquí están algunos ejemplos de adjetivos demostrativos. Los numerales son los que nos indican un número o una orden, 3, primero y 15, o sea, nos indican un número. Los indefinidos son los que no indican ninguna cantidad, son los que no lo hacen de forma vaga. Entonces podemos encontrar algunas expresiones como algunos, algunas, pocos, ninguno, etcétera, ¿verdad? Cualquiera, varios, demás,
Aquí hay algunos ejemplos. Algunos niños irán a la escuela, pocas veces vino a mi casa, algunos ganarán el curso, otros no ganarán el curso, etcétera, ¿verdad? Ahora, nos pasamos a lo que es el pronombre. Recuérdese que el pronombre dice que constituye una parte variable de la oración. Dentro de esto, los pronombres se dividen en grandes grupos o en 3 grandes grupos. Pronombres personales, demostrativos y posesivos. Cuando hablamos dentro de lo que son los pronombres, pues recuérdese que los pronombres, eso no tiene que ir aquí, perdón. Los pronombres manejan lo que es la primera, la segunda y la tercera persona, ¿ya? Así. Dentro de lo que es las formas tónicas, cuando hablamos de pronombres, recuérdese que él, por ejemplo, la expresión él si lleva acento, es un artículo. Y si no lleva acento, es un artículo. Si lleva acento, es un pronombre. Entonces, dice, poseen acento propio y son independientes. Por ejemplo, el yo está aislado y no depende de ningún verbo para pronunciarlo. Saltó en el parque. ¿Y quién saltó? Yo, ¿verdad? Ahora, las formas atonas poseen acento propio, lo que se incluye como la parte fonética del verbo. Por ejemplo, se lo dijo, me buscaba. Pareciera que se pronunciara el pronombre y el verbo conjuntamente. Me buscaban. Entonces, dentro de esto, a raíz de eso, póngale la primera persona en forma tónica, es yo, mi, conmigo, nosotros, nosotras. En forma atona es me nada más. Estas diapositivas le van a aparecer para que usted las lea. En segunda persona es tú, ti, contigo, vosotros. Y la forma atona es ti, te. En la tercera persona es él, ella o ello, ellas o ellos. Y la atona es le, lo, la, les, los, las, tanto en singular como en plural. Ahora bien, aquí les coloqué algunos conceptos de forma general y algunos ejemplos. ¿Qué significa los pronombres personales? Algunos ejemplos. Los personales son aquellos que sustituyen al nombre cuando éste ya ha sido nombrado. Pues lógicamente tiene varias divisiones. Por ejemplo, los pronombres personales son yo, tú, me, ellos, nosotros, me, te, se. Entonces, dentro de lo que son los pronombres personales tónicos, aparecen yo, tú, usted, ello, ella, en, mí, ti, ustedes, nosotros, vosotros. El vosotros casi no lo utilizamos, ¿ya? Entonces, dentro de esto dice, tú eres un buen muchacho. Entonces, este es un pronombre personal, tú. Ella no irá a la fiesta, es un pronombre personal de tercera persona, en singular. Ya, entonces debemos de reconocer. Los pronombres personales atonos, pues lógicamente, solo recuérdese que el atono es me en primera persona. Me duele la herida, ya. Entonces, dentro de esto, este me, ahí está en el cuadro anterior, ¿sí? Está en el cuadro anterior. Entonces, por lo tanto, este es un pronombre personal atono. Es me, te, lo, la, le, nosotros, nosotras, los, las, les. Entonces, aquí están. Traté de hacérselo más específico para que usted le diera, lo leyera, lo reflexionara, ¿verdad? Entonces, ahora, los pronombres reflexivos se refieren a la acción realizada por el sujeto. Tiene efecto directo en él. Por ejemplo, yo me lo merezco. Nosotros lo llevamos, o sea, el efecto está en el sujeto mismo también, como en los que lo rodean. Estos son pronombres reflexivos. Estas son sus formas, o sea, yo le coloqué acá las formas, o sea, las palabras claves en la cual usted va a identificar los pronombres reflexivos. Tenemos los pronombres enclíticos. Estas son sus formas, su concepto y algunos ejemplos que yo le estoy dando.
Entonces, los encléticos dice que tiene un tipo de pronombre a tono que va unido a un verbo precedente formado por una sola persona. Entonces, el verbo debo ponerlo en su lugar. El verbo ahí es, a ver, ¿cuál es el verbo? A ver, Gabriela, ¿cuál es el verbo? Eh, O Miguel, ¿está bien? es Es poner. poner, si no estoy mal. Ajá. Entonces, dentro del mismo, debo ponerlo ya. ¿Y quién lo debe de poner? ¿Yo, tú o quién? Yo, Yo. Pero en lugar de yo, lógicamente, pues es la palabra, el pronombre clítico, que es debo, porque va acompañado de un verbo. Entonces, no es correcto que digamos, yo debo ponerlo. No, debo ponerlo en su lugar. ¿Estamos? Entonces, ahí es la explicación. Ahora, los proclíticos también están en sus mismas formas, pero va unido a un verbo antecedente. O sea, el verbo, lógicamente, aunque esté escrito separadamente, lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Entonces, ¿quién lo hizo? Él. ¿Ya? Él. Te vi ayer en el parque. Es segunda persona dentro de lo que es a tono. ¿Ya? Entonces, es solo de que usted, pues, lea dentro de lo que son cada una de las clasificaciones de los pronombres. Los pronombres demostrativos, ya me va quedando poco tiempo. Los pronombres demostrativos, lógicamente, indican distancia entre las personas o objetos que intervienen en la oración. Son aquellos que no indican un lugar, por ejemplo, esto, eso, aquello. Ya aquí están algunos ejemplos, los posesivos ya lo vimos, solo se los estoy repitiendo. Los pronombres posesivos, aquí están sus formas, están algunos ejemplos dentro de la misma. Yo les coloqué acá algunas expresiones, papá, Enrique, señores, María, lagartica, que vienen dando lo que son sustantivos, adjetivos y pronombres. Acá están los pronombres, por ejemplo, los adjetivos grandísimo, grande, ísimo, ísima, que son las terminaciones. Los personales, los pronombres personales son yo, tú, él, ella, primera, segunda, tercera persona, del singular y del plural. Se lo coloqué en figuritas para que de una u otra manera, pues ustedes van viendo. Nos vamos a volver a conectar al mismo link, aunque sea unos 10 minutos, por favor, para terminar estas diapositivas. El adverbio. El adverbio es la unidad, la palabra que califica y que acompaña a un verbo, a un adjetivo o a un mismo adverbio. Entonces, dentro del mismo va a calificar al verbo. Cuando se califica el verbo, pues los adverbios se van a dar de tiempo, de lugar y de cantidad. Aquí están sus formas, ya es solo de leerlas, por favor, y de aprendérselas un poquito. Aquí tenemos los de modo, de afirmación, de negación, ya dentro de eso. En esto queremos dentro de lo que es un verbo. Recuérdense que un verbo es la palabra que indica una acción, un movimiento o un estado de la persona o del sujeto mismo. Entonces, un verbo nos indica si la persona está en una acción, es correr, si está en un estado,